Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante y es un gusto para mí compartir otro episodio más de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar. En este ciclo 2018 estamos como siempre transcurriendo con ustedes este hermoso camino de prepararnos para anunciar el Evangelio, confiando siempre en la poderosa presencia del Espíritu Santo, de la Rúa Santa, en la intercesión de María, la primera misionera, la primera evangelizadora y por supuesto en la presencia viva del Maestro, de Jesús, resucitado en medio nuestro. Así es. Por eso entonces avanzamos en este camino, este programa taller dirigido especialmente a catequistas, evangelizadores, misioneros, agentes de pastoral, que por supuesto lo pueden compartir con amigos, familiares, a través de las redes sociales, a través de esta emisora también, por supuesto. Y como siempre, invocamos la presencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, Rúa Santa, derramate en nuestros corazones para que hoy a través de esta emisión podamos descubrir cuáles son las condiciones necesarias para ser un evangelizador, un anunciador de la buena nueva, con libertad interior, con alegría, con gozo, con paz y sobre todo con un gran sentido de eclesialidad, sin cortarme solo, sin ser un francotirador, un individualista, un egoísta encerrado en mi capillismo, encerrado en mi movimentismo, encerrado ahí en mi grupete, ¿no? Sectario muchas veces, sino todo lo contrario, una visión abierta, una visión eclesial que hoy tanto hace falta, dejando de lado el pensamiento mágico, la superstición que hoy también abundan y confiando en que justamente la palabra de Dios es poderosa, eficaz, espada de doble filo que penetra hondo y profundo en el corazón y que no necesitamos otras cosas cuando la palabra es anunciada, cuando Jesucristo es anunciado con poder, sin caer hoy en esta cosa muy mercantilista, ¿no? Del pensamiento mágico, de la cosa así mágica, incluso también, digámoslo, del curanderismo, de la superstición. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que realmente nos des esta convicción de ser evangelizadores y que Jesucristo el Señor tiene que ser anunciado así, totalmente, plenamente. Ven Espíritu Santo, ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén. Y bueno, dos condiciones necesarias para llegar a ser un evangelizador y un formador de evangelizadores. La primera exigencia de todo evangelizador es haber tenido una experiencia personal de salvación. ¿Has tenido una experiencia personal de Jesucristo el Señor, vivo, resucitado? ¿Has tenido una experiencia personal de salvación? No basta haber tomado muchos cursos, estar diplomado en teología o pertenecer a asociaciones piadosas o apostólicas. No hace falta tener la pared llena de cursos, de posgrados, dados por la diócesis, por la arquidiócesis, por la escuela de catequesis, por no sé qué cosa, por el instituto no sé quién. No basta con eso. Es necesario haber nacido de nuevo, como lo exigía Jesús al sabio Nicodemo, Juan 3:3. El evangelizador no es un maestro, sino un testigo, y porque es testigo es maestro en todo caso. Proclama a Jesús Salvador y da testimonio de que él ha sido salvado y su vida ha sido cambiada. No solo sabe que Dios es amor, él ha tenido la experiencia personal e incondicional de ese amor. Ya tuvo su encuentro personal con Jesús y lo ha proclamado su Salvador personal y Señor de toda su vida. El Espíritu Santo lo ha tatuado y lo ha dejado marcado con un sello indeleble. Ha tenido la experiencia de la salvación en Jesús para luego poder proclamar eficazmente que Jesús salva. Cuando se trató de suplir a Judas en el colegio apostólico, no se buscó a un sabio, ni siquiera a un justo o a un santo, sino a una persona que por propia experiencia fuera testigo de la resurrección de Cristo Jesús. Y la segunda, digamos, condición necesaria es que tenga celo, ardor por el Evangelio, unción.
El celo por el Evangelio es una pasión porque Cristo Jesús sea conocido, amado y servido por todos los seres humanos. Y al mismo tiempo es compromiso con el ser humano, para que sea más digno, más libre y más hombre. El celo por el Evangelio es un fuego implacable en el corazón que no se puede extinguir y busca incendiar a los demás. Es una espada afilada que no se detiene hasta penetrar las profundidades del ser humano. Es boca de profeta que no calla por respetos humanos, estructuras asfixiantes o miedo disfrazado de prudencia. Es tener los pies calzados y el bastón en la mano, siempre disponibles para el viaje hasta los confines de la tierra. Su único equipaje es la fuerza del Espíritu Santo. Es un grito que proclama Maranatá, ven Señor Jesús, y una esperanza que se hace realidad. Es una pasión que consume y devora que Cristo y su Evangelio sean conocidos y amados. Por eso digo, un evangelizador necesita experiencia de salvación y el celo por el Evangelio. Las dos cosas. Por eso hablamos de querigma y catequesis. Sí, querigma y catequesis. Y leemos el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 41, que dice: el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y marcha al sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, por el desierto. Felipe se levantó y se fue. He aquí que un eunuco etíope regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a este carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que vas leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. Entonces el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó detener el carro, bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Palabra de Dios. Aquí tenemos algo muy lindo en este texto, ¿no? La evangelización es amplia y compleja. Contiene varios elementos que conviene distinguir. En primer lugar, por evangelización debemos entender toda la actividad de la Iglesia. Cada acción de la Iglesia es evangelización que proclama, celebra o vive el misterio de la buena nueva de Dios en el mundo. Una manera sistemática de dividir la labor evangelizadora de la Iglesia sería la siguiente. Evangelización profética, que es la palabra proclamada, que es el anuncio verbal de la buena nueva. Sacerdotal, que es la palabra celebrada. La liturgia como memorial de la obra salvífica. Real o regia, que es la palabra vivida, la instauración del reino de Dios en el mundo. Las tres áreas van íntimamente unidas y tienen que ver con nuestro bautismo, ¿no es cierto? Porque por el bautismo fuimos incorporados a Jesús, profeta, sacerdote y pastor o rey. Ahí está la triple dimensión de nuestro ser de bautizados. Ahí está. Las tres áreas van íntimamente unidas. Área profética, palabra proclamada. Área sacerdotal, del sacerdocio común de los fieles, palabra celebrada. Área regia o de pastor real, palabra vivida. Así que estas tres van íntimamente unidas, son como un trípode donde cada pie sostiene a los otros dos. Así hablaremos entonces de esto. Hoy hablaremos de la evangelización profética, que anuncia con palabras eficaces y testimonio de vida la obra salvífica realizada por Cristo Jesús. Vamos a hablar de la dimensión profética. ¿Por qué? Porque es la palabra proclamada, porque es el anuncio verbal de la buena nueva. Entonces, el primer anuncio del Evangelio
se llama querigma, que es como un gong de la campana. Y el segundo anuncio se llama catequesis, que es la enseñanza progresiva de la fe. No puede faltar uno sin el otro. Entonces, la evangelización profética es proclamación querigmática, que es el primer anuncio del mensaje cristiano, y la catequesis, la enseñanza progresiva de la fe. La catequesis sin querigma es pura doctrina, pura teoría. El querigma tiene que estar. El querigma sin la catequesis es puro emocionalismo, sentimentalismo. No podemos estar constantemente en el querigma, pero tampoco podemos hacer una catequesis si la persona no ha abierto su corazón a Jesús y no ha aceptado a Jesús vivo en su corazón. Entre querigma y catequesis existen profundas relaciones que las veremos ahora enseguida al volver de la pausa en este gozo y evangelio de hoy. No se vayan, que ya regresamos. Soy el padre Rubén Francisco Bellante y ya estamos de regreso en el segundo bloque de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar del día de hoy. Estábamos hablando de querigma y catequesis y decíamos que si el querigma es el fuerte golpe de la campana, la catequesis es el resonar de ese golpe, que se extiende en el tiempo y el espacio. Toda campana tiene un tono y el resonar es siempre en el mismo tono. Por tanto, la catequesis es la resonancia del anuncio querigmático. No es fría doctrina o meras enseñanzas teóricas, sino la extensión y plenitud de la nueva vida traída por Jesús. La vida se nos da gracias a la fe con la que respondemos al anuncio querigmático, pero la vida en abundancia llega a su plenitud gracias a la catequesis vivida en fe. Por esta razón, la línea que separa querigma y catequesis es punteada y no continua. La catequesis no incluye ni menos suplanta al querigma. Lo supone, atención, lo supone. Se edifica sobre la roca sólida de un querigma que verdaderamente haya cumplido con su objetivo, nacer de nuevo. La base insustituible del cristianismo es Cristo. Se inicia en el encuentro con Él y se continúa en esta relación personal mediante la fe y la conversión. Sin este punto de partida, todo lo que se edifica encima, ya sea catequesis, moral, liturgia, teología y hasta cualquier tipo de compromiso apostólico o social, será como construir sobre arena, será como dice el Papa Francisco, una ONG, una asociación de fieles, no sé qué decir, a ver, para que me entiendan. Entonces es muy importante esto. Nuestro gran error pedagógico en la pastoral de evangelización es que primero catolizamos antes de cristianizar. Es decir, insistimos primordialmente en enseñar y catequizar a los fieles sobre todas las verdades de la Iglesia Católica. Nuestra preocupación se ha centrado en transmitir una sana y ortodoxa doctrina. Se han querido formar santos y sabios cristianos y para lograrlo se les comunican todos los elementos y enseñanzas necesarias. Sin embargo, se ha olvidado el principio fundamental que Jesús le enseñó a Nicodemo. Antes hay que nacer de nuevo. Lo esencial no es ser maestros en Israel, sino recibir y vivir la buena noticia de la salvación en Jesús. Para que una vida crezca, es necesario que antes haya nacido. No podemos crecer en la fe si antes no hemos nacido a ella, es decir, si no hemos tenido experiencia de lo que es la vida nueva traída por Jesús. El querigma lleva precisamente esta finalidad. Mediante la presentación de Jesús muerto, resucitado y glorificado, tener una experiencia de vida nueva gracias a la fe y la conversión y experimentar a Jesús vivo como Salvador personal, como Señor de toda la vida y como Mesías que da el Espíritu Santo. Pero, lamentablemente, muchas veces en la evangelización del pueblo de Dios se ha dado por supuesto el haber cumplido efectivamente con todos los pasos de la proclamación querigmática. Por eso
se les continúa y se les termina hablando de las verdades, las leyes divinas y los dogmas cristianos a quienes nunca han conocido personalmente a Jesús como Salvador, ni lo han proclamado como Señor de toda su vida, ni tampoco lo han experimentado como Mesías. Algunas culturas indígenas de México tenían costumbres y creencias muy curiosas. Por ejemplo, colocaban alimento dentro de las tumbas por si al difunto le daba hambre. La llegada del Evangelio terminó con este absurdo. Sin embargo, tal vez los evangelizados de hace 450 años o más se reirían hoy de nosotros porque hemos vuelto a hacer lo mismo. ¿Cómo? Sí, claro. Para evangelizar estamos colocando el rico alimento de la doctrina y la moral cristiana junto a cadáveres que no tienen la vida de Jesús porque nunca han aceptado a Jesús vivo en sus corazones. Estamos dando alimento a los muertos. Y los muertos no necesitan comida, necesitan resucitar. Y hasta después que estén vivos se les dará alimento y vitaminas que les nutra y fortalezca. Recordemos, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, primero le devolvió la vida y hasta después la entregó a sus padres, o sea, a la comunidad, para que le dieran alimento. Este es el principio insustituible de toda evangelización. No podemos suplir con catequesis lo que ante todo es una experiencia de vida nueva. La catequesis, para dar abundante fruto que permanezca, debe estar en su lugar, siempre después del anuncio querigmático. Y esto se aplica no solamente a la catequesis parroquial de colegios, se aplica también a los cursos prematrimoniales, prebautismales, a la predicación homilética de la Santa Misa, a la predicación que se puede hacer en un responso, en un responso de exequias, o en un bautismo, o en un matrimonio, visitando a un enfermo. Es decir, el querigma tiene que estar presente siempre, siempre. Este es el principal, digamos así, condimento de toda evangelización. No podemos suplir con catequesis lo que ante todo es una experiencia de vida nueva. La catequesis, para dar abundante fruto que permanezca, debe estar en su lugar, siempre después del anuncio querigmático. Un ejemplo, ¿no? Una tarde de primavera estaban dos jóvenes enamorados a la orilla de un transparente lago. Mientras el sol se ocultaba y doraba las tranquilas aguas, el joven comenzó a decir con dulce voz a la muchacha: casi todo en vos es hermosura y perfección. Tus grandes y verdes ojos, tu pelo bien cuidado, tu linda boca roja y pequeña, en fin, todas las partes de tu rostro son maravillosas. Pero tienes un pequeño defecto. Todo lo tienes mal acomodado. Bueno, eso mismo nos pasa con la evangelización, cuando prescindimos del querigma. La moral es perfecta, la doctrina ortodoxa, la liturgia precisa y el compromiso total. Todo está bien, muy bien, hermoso y bello, pero tiene el mismo defecto, mal acomodado. Es decir, colocamos el edificio al revés. El querigma es el cimiento de la construcción. La catequesis no suple ni antecede al querigma, el cual es ante todo vida. Después y solo después vendrá todo lo demás. La verdadera evangelización comienza con el querigma, el cual es vida nueva, experiencia de fe, buena noticia y poder del Espíritu. Primero es lo primero. Hoy día, más que nunca, la Iglesia está precisando ese nuevo Pentecostés que manifieste con claridad y poder la vida abundante que Cristo vino a traer a este mundo. Por eso estamos hablando de esto, ¿no es cierto? Nuestro propósito es simplemente plantear una inquietante pregunta y al mismo tiempo ofrecer una posible respuesta con el modo concreto de llevarla a cabo. ¿Por qué Pedro el día de Pentecostés convirtió a 3.000 almas en un solo discurso, mientras que nosotros hoy con 3.000 discursos no convertimos a uno solo? Tal vez porque no anunciamos lo que Pedro proclamó.
Tal vez porque nos falta el poder del Espíritu Santo que Pedro tenía. Tal vez porque no somos testigos, sino simples repetidores. Tal vez por las tres cosas juntas, ¿no? O sea, lo primero es lo primero. El querigma es Jesús. El querigma es Jesús, ¿no? Así es, el querigma es Jesús. En el Nuevo Testamento encontramos textos querigmáticos y textos catequísticos, ¿no? Por ejemplo, Juan 3:15. Para que todo el que crea en él, o sea Jesús, tenga vida eterna. Es un texto eminentemente querigmático, ya que habla de la fe para alcanzar la vida nueva traída por Jesús. Otro texto, Juan 15:9. Como el Padre me amó, así yo también los he amado, permanezcan en mi amor. Este texto es querigmático en cuanto que manifiesta el amor de Cristo Jesús al hombre, pero al mismo tiempo termina con una recomendación catequética. Es, por tanto, un texto querigmático y catequético. Y así podrías buscar en el Evangelio cuáles son los textos querigmáticos y cuáles son los textos catequísticos o cuáles son querigmáticos catequísticos. Te haría mucho bien para tu propia meditación, oración y también para tu crecimiento como catequista, como evangelizador, como misionero, como agente de pastoral. ¿No te parece? Así que ahora vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para ver juntos el tema de la predicación primitiva. No se vayan, estamos aquí en Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar, 2018, con el tema de cómo evangelizar. Así que enseguida regresamos. Ya estamos de regreso con la tercera parte del programa de hoy de Gozo y Evangelio 2018, la alegría de evangelizar. Soy el padre Rubén Francisco Bellante y estábamos viendo esto de la predicación primitiva. ¿Cómo fue la predicación primitiva, querigmática, no? La parte central de la predicación anunciada por Jesús y proclamada por sus apóstoles era la salvación integral del ser humano y de todos los seres humanos, viviendo la paz, el amor y la justicia en las relaciones de unos para con otros, con la creación y con Dios. Entonces, la predicación de Jesús es el reino. En el primer libro te escribí, Teófilo, todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio. Hechos de los Apóstoles 1:1. O sea, Jesús evangelizó con hechos y palabras, íntimamente conexos entre sí. Y aquí te propongo una cosa, que cuando tengas un tiempito, escribas, ¿no?, en dos columnas. En la columna de la izquierda, los 7 acontecimientos, ya sean hechos, milagros, etcétera, más importantes de la vida de Jesús, ¿no? ¿Te parece? Y en la columna de la derecha, que escribas brevemente por qué te parece que son importantes para vos, para tu vida. También te propondría que en una frase resumas cuál fue el tema principal de la predicación de Jesús en su vida terrena. Así es. Y que escribas también en una columna cuáles son las 5 palabras, frases, discursos o parábolas de Jesús más importantes de su predicación. Ahí está. Eso te va a ayudar mucho, ¿no? También, si te animás, así como Jesús explicaba el misterio del reino de Dios con parábolas y ejemplos tomados de la vida diaria de su tiempo, si hoy Jesús proclamara la vida nueva, ¿a qué cosa o circunstancia de nuestro mundo actual la asemejaría? ¿Qué te parece si te pones a escribir también una parábola? Una parábola para los tiempos de hoy. Un ejemplo para los tiempos de hoy. Ya que digo, el tema central de la predicación pública de Jesús es justamente la soberanía del reino de Dios. Y con este concepto sintetizan los 3 primeros evangelistas el contenido de su mensaje. Por ejemplo, Lucas 4:21 dice: proclamaba la buena nueva de Dios, el tiempo de Dios se ha cumplido.
Mateo 4:23 dice: recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino. Mateo 4:23 dice: tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios porque a esto he sido enviado. Lucas 4:43. O sea, tenemos allí los tres evangelistas, Lucas, Mateo y Lucas de nuevo. De esta forma, resumen con gran acierto la predicación central de Jesús, que encontramos repetidas veces en sus parábolas y muchas otras formas literarias. Para el oriental, la palabra reino, malkuta, significa el efectivo poder de gobernar, la autoridad o poderío de un rey. Jamás se entiende en sentido abstracto, como para un occidental, por ejemplo, ¿no? Sino siempre como algo dinámico que se está realizando ahora. Por tanto, el reino de Dios no es un concepto espacial o estático, simbólico, sino que designa la soberanía de Dios sobre su pueblo, que realiza el ideal regio de justicia. ¿Me explico? O sea, el reino eterno consiste en que Dios tenga un señorío total sobre Israel. Por tanto, se hace presente donde los seres humanos, por una decisión de su voluntad, se hacen obedientes. Jesús describió el reino con multitud de imágenes y parábolas. Lo asemejó a la levadura que fermenta la masa, Mateo 13:33, a la semilla arrojada en tierra, Mateo 13:3-17, que comienza humildemente como el grano de mostaza, pero que tiene poder para crecer por sí misma, hasta hacerse árbol y anidar las aves del cielo en sus ramas. La pertenencia al reino ni se compra ni se merece por obras, sino que es como un banquete al que son invitados todos los seres humanos, especialmente los pobres, Mateo 22, del 1 al 9. Es un regalo de la bondad del viñador a todos sus obreros, sin importar las horas de trabajo o fatiga, Mateo 20, 1-6. Ciertamente en el reino hay buenos y malos, trigo y cizaña, pero llegará el triunfo definitivo del bien y la separación de unos y otros. Aunque es un regalo el reino, un don, un regalo, exige correspondencia. Es como el pedir cuentas de un propietario a sus labradores, ¿no? Mateo 21, 33, 43. O de un hombre rico o un rey a sus siervos, Mateo 25, 14, 30, lo cual exige estar despiertos y vigilantes con las lámparas encendidas como 10 vírgenes que esperan al esposo, Mateo 25, 1, 13, o como los siervos que aguardan a su amo para abrir la puerta inmediatamente que vuelva, ¿no? Lucas 12, 35, porque su regreso es inminente, Mateo 4, 17, e inesperado, Lucas 12, 40, 46, pues vendrá como el ladrón, Lucas 12, 39, 40, el relámpago o el diluvio, Mateo 24, 27. Por tanto, urge velar, estar vigilante, atentos, porque el tiempo es corto. Es más, el reino ya ha irrumpido de alguna manera en la tierra y está en medio de nosotros, Lucas 17, 21, porque el tiempo se ha cumplido, Marcos 1, 15. Por esta razón es urgente tomar una rápida y definitiva decisión, vender con alegría las pertenencias, dejando las seguridades humanas para comprar la perla preciosa y tomar posesión del campo donde se encuentra el tesoro escondido. Mateo 13, 44, 46. Lo más importante es buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Mateo 6, 33. Por su parte, San Marcos, que es el más antiguo de los 4 evangelistas y por tanto el más cercano a los acontecimientos, sintetiza admirablemente la predicación original de Jesús en 4 puntos. Proclamaba la buena nueva de Dios. Primero, el tiempo se ha cumplido. Segundo, el reino de Dios está cerca. Tercero, conviértanse. Cuarto, crean en el Evangelio. También el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 7, es un resumen de la novedad del Evangelio, donde se proponen los nuevos valores
para regir las relaciones de los hombres entre sí y de estos con Dios. Jesús, como nuevo Moisés que sube a la montaña, enseña lo que es fundamental para todo seguidor suyo. Como la antigua ley, también este discurso tiene 5 partes. Primero, el espíritu que debe animar a los hijos del reino. Segundo, el sentido del cumplimiento de la ley antigua. Tercero, el desprendimiento de las riquezas. Cuarto, las relaciones con el prójimo. Quinto, al reino se entra por una decisión que se traduce en obras más que en palabras. Otra síntesis maravillosa de la predicación de Jesús son las 7 palabras que pronuncia desde la cruz. Desde esa cátedra Jesús predicó lo que él había vivido toda su vida y vivió lo que siempre había predicado. Insistió en que su misión no se reducía a salvar hombres aislados, por lo cual desde su principio formó una comunidad con los 12. Comunidad significa eclesía, asamblea, iglesia, ¿no? Formó una comunidad, una eclesía, una asamblea, una iglesia con los 12 a quienes llamó apóstoles, enviados, ¿no? Lucas 6, 12, 16, y donde Pedro era el primero, Mateo 10, 2, siendo la unión y el amor los signos distintivos de sus discípulos, Juan 13, 35. El reino no se reducía a Israel ni a un lugar determinado, sino más bien al tipo de relación entre Dios y los hombres, que era la de un soberano con autoridad real sobre los suyos, y por otro lado la respuesta de fe, conversión y obediencia de los hombres a ese Dios lleno de amor. La proclamación de Jesús, que es el reino, ¿no? Es muy hermosa, ¿no? Es muy hermosa. La proclamación de los apóstoles es Jesús. O sea, la proclamación de Jesús es el reino, la proclamación de los apóstoles es Jesús. Ahí está. Sí, Señor. A Jesús mismo, como la presencia salvífica de Dios. El reino se personifica en Jesús. Ellos presentan a una persona real, Jesús. El Jesús predicador de Galilea, después de su resurrección, pasó a ser Jesús predicado hasta los confines de la tierra. El Jesús evangelizador se transformó en Jesús evangelio. Pero ¿qué era lo que se presentaba de este personaje? ¿Qué se decía de él? Lo fundamental, lo encontramos maravillosamente resumido en los llamados 6 discursos querigmáticos, que son la síntesis de la predicación primitiva. Sobre todo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 10 y capítulo 13. Se llaman querigmáticos por ser discursos de proclamación, de anuncio. Pero bueno, de eso seguiremos hablando al regreso, de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar de hoy. No se vayan, que ya regresamos. Ya estamos de regreso con la última parte de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar del día de hoy. Y vamos a ver juntos ahora el objetivo del querigma, de este tema que es evangelizar, que por supuesto seguiremos en los próximos programas. Pero bueno, el objetivo del querigma, la buena nueva realizada por Jesús y proclamada por los evangelizadores, tenía un contenido bien claro y definido. Jesús, Salvador, Señor y Mesías, que murió, fue resucitado y glorificado para liberarnos de nuestro pecado, vencer las causas del mismo y suprimir sus consecuencias. Este es el Evangelio, el único, ¿no? Gálatas 1:9. Existe un solo mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, y un solo nombre para ser salvados, Hechos 4:12, Jesús. Ahora bien, cuando se proclamaba esta buena noticia, no era como un simple hecho histórico, sino que tenía un objetivo muy concreto y definido: hacer presente y efectiva dicha salvación en el mundo. Claro. Así pues, entonces, el objetivo del querigma no es otro que llegar a tener la experiencia de la salvación en Jesús, primicia de la salvación total y definitiva, que se consumará al participar plenamente de la resurrección de Cristo. Para ello, no solo era deseable, sino absolutamente necesario
tener un encuentro personal con ese Jesús Salvador, Señor y Mesías, y una continua relación con Él a través de su Espíritu. Los efectos salvíficos de la muerte, resurrección y glorificación de Jesús se hacen presentes en nosotros solo cuando le respondemos con la fe y la conversión, abriendo nuestro corazón para recibir el don de su Espíritu, el cual nos congrega en la comunidad de creyentes, que es la Iglesia. La salvación. La salvación, ante todo, es el cumplimiento de una promesa hecha por Dios a nuestros primeros padres en el paraíso y repetida constantemente a lo largo de toda la historia de la salvación. Es, en palabras del Papa Pablo VI, en la Evangelii Nunciandi, es liberación de todo lo que oprime al ser humano, pero sobre todo liberación del pecado y del maligno dentro de la alegría de conocer a Dios y de ser conocidos por Él, de verlo y entregarse a Él. Dios ha amado tanto al mundo que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Para ello, envió a su Hijo único con una palabra de salvación, Hechos 13:26, y un evangelio que es para salvación de los creyentes, Romano 1:16. Este evangelio es proclamado para creer en él y creyendo tener vida. Todos los discursos querigmáticos tienen siempre esta misma meta, ¿no? Siempre. Dios quiere tanto la salvación de todos los seres humanos como la salvación íntegra de todo el ser humano. Esto encierra varios aspectos complementarios al mismo tiempo, que serían estos. Primero, la liberación del pecado. El pecado, ruptura con Dios, división entre los hombres y desarmonía en el interior de cada uno, es la causa de todos los males en este mundo. Por eso la salvación ofrecida por Dios a través de Jesús no solo quita los males, sufrimientos y enfermedades, sino que va directamente a la raíz del problema. Nos libera del pecado, ¿no? Reconciliación. El efecto principal de la muerte y resurrección de Jesús es el de reconciliar, o sea, hacer las paces después de la guerra, al ser humano con Dios y volverlo a la intimidad con el Creador. Si por la desobediencia del primer Adán nos separamos de Dios, por la obediencia del nuevo Adán hemos vuelto a la unión y comunión con Él. También es expiación de los pecados. Cuando Pablo dice en 1 Corintios 15:3 que Cristo murió por nuestros pecados, esto significa que por Él han sido borrados nuestros pecados y que por su sangre han sido expiados, quedando nosotros redimidos. Sin derramamiento de sangre no hay expiación. Leemos en Hebreos 9:22. No quiere decir que la sangre de Cristo sirvió para aplacar la ira de Dios. No, la sangre de las víctimas en el Antiguo Testamento servía para purificar a las personas y consagrarlas a Dios. De esta manera, por el precio de la sangre de su Hijo, el Padre amoroso, reconociendo el amor obediente de su Hijo por él y por la humanidad, saldó nuestra cuenta pendiente y perdonó todos nuestros pecados. También liberación del pecado. Jesús no solo borra y quita los pecados, en plural, sino que nos libera de la esclavitud del pecado, es decir, nos capacita para vencer el pecado en nosotros, para que la maldad no señoree en nuestras vidas y ya no sirvamos a la carne y sus malos deseos que nos llevan a la muerte, sino que obedezcamos a Dios por la ley del Espíritu que ha sido grabada en el interior de nuestro corazón. También justificación. El ser humano, el hombre, siendo pecador, no se puede justificar ni por buenas obras ni por justicia propia. Solo Dios justo es capaz de justificar. La justicia de Dios no es una justicia castigadora o vengativa opuesta a su misericordia, sino una justicia salvífica a través de la cual Dios muestra su fidelidad y su amor. O sea, que cuando Dios hizo la promesa de salvación, quedó comprometido con el ser humano, pero aún antes estaba comprometido consigo mismo
por su propia palabra. De no cumplir Dios sería injusto con el ser humano y consigo mismo. Por tanto, la justicia de Dios es la fidelidad divina a sí mismo y a los hombres. Todos son justificados por el don de su gracia. Pero Jesús no solo nos liberó del pecado, también venció la causa y quitó las consecuencias. ¿Cuál es la causa? La causa última del pecado no es el ser humano, hecho a imagen y semejanza de su Creador, sino el maligno, Satanás, que engañó a nuestros primeros padres. Jesús, que es el nuevo Adán, es el descendiente de la mujer que aplasta la cabeza de Satanás. El príncipe de ese mundo es echado abajo por él. Por eso una prueba contundente del mesianismo de Jesús eran las expulsiones de los demonios que él realizaba. Mateo 12:28. Pero también viene a acabar con las consecuencias del pecado. La separación de Dios, fuente de vida, trajo como efecto inmediato la muerte. Romanos 6:23. Al morir desnudo Jesús en la cruz, no solo quita el pecado, está también cargando las consecuencias del pecado. Mateo 8:17. Por tanto, ya ninguna condenación pesa para los que están en Cristo Jesús. La peor de todas las nefastas consecuencias del pecado era la muerte. Más para Cristo como para el cristiano ya no hay muerte. 1 Corintios 15, 54, 57. O sea, enfermedad, tristeza, angustia, avaricia, deseo desordenado, afán de riquezas, inseguridad e ignorancia han sido absorbidos por la muerte de Cristo Jesús, quedando además suprimidas las consecuencias comunitarias y sociales del pecado. Por tanto, la muerte de Cristo Jesús es liberación de opresiones, injusticias, guerras, sistemas antievangélicos y estructuras antihumanas, llámese tráfico de armas, tráfico de órganos humanos, trata de personas, narcotráfico, aborto, eutanasia. ¿Y por qué? Porque nos viene a dar vida divina, vida plena, vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Yo soy la vida. Juan 14:6. Por tanto, quien tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Y no le falta nada. Él es lo único realmente necesario de esta vida, porque quien lo ve o se encuentra con él, ve y se encuentra con Dios. Juan 14, del 8 al 10. La nueva vida no es saber muchas cosas, como Nicodemo, sino un nuevo nacimiento que viene de arriba y que consiste en comenzar a vivir las primicias del reino desde esta vida, ya desde ahora, aquí y ahora, en un ya pero todavía no. Para ello es necesario tener un encuentro personal con Jesús. Sí, personal con Jesús, muerto y resucitado, por la fe y la conversión, como lo tuvo Pablo en el camino de Damasco, Hechos 9, o como Andrés y Juan en el desierto, Juan 1, o la profunda experiencia de Pedro que exclama plenamente convencido, solo tú tienes palabras de vida eterna, Juan 6. Sin este tipo de encuentro y de relación con Él no es posible conocerlo realmente, pues la vida eterna radica precisamente en tener la experiencia de su muerte liberadora y de su gloriosa resurrección. Entonces, la salvación es liberación del pecado y es también vida en abundancia. En esto consiste la vida, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Juan 17, versículo 3. Por eso, el objetivo más importante del querigma es llevar a los evangelizadores a tener este tipo de encuentro personal con Jesús muerto, resucitado y glorificado. Bueno, ha sido un programa muy intenso y muy lindo, ¿no? Así que yo ahora les voy a dejar mi bendición, que a través del corazón inmaculado de María los bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos compartido este programa de Gozo y Evangelio. Nos encontraremos próximamente para seguir juntos con esta alegría de evangelizar. Soy el Padre Rubén Francisco Bellanti y les deseo paz y bien.